¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del tercer año del Colegio María Jesús Espinosa Matos. Comenzamos con esta primera sesión. Este es tu curso favorito, Educación Religiosa. Mi nombre es Elmer Nina y vamos a comenzar con este tema en la primera sesión, ¿no? Que la he titulado para ti, Mi hogar, espacio de diálogo y de paz, ¿no? Vamos a repasar en este video corto, ¿no? Explicando primero la ficha de trabajo que tenemos para esta semana número 25, según la estrategia Aprendo en Casa. Y luego vamos a desarrollar, ¿no? Brevemente el contenido para que pueda servirte de ayuda en la actividad significativa que tenemos para esta semana. Muy bien, entonces, como ven, estrenamos espacio nuevo, tenemos el escritorio, ¿sí? No me auspicia Apple, pero por lo menos estoy intentando hacer este espacio para ustedes. Entonces, comenzamos, ¿sí? Voy a trasladarme pues al pizarrón que vamos a tener virtualmente todas las semanas, donde voy a exponer la ficha de trabajo, ¿no? Tiene algunas partes, ustedes ya lo vamos a ver, ¿sí? Juntos, acompáñame. Muy bien, ya me encuentro aquí en este pizarrón que está en mi parte de arriba, en la parte superior. Y bueno, ustedes concéntrense y vamos a ir viendo parte por parte qué es lo que vamos a trabajar. Como te dije, pues tenemos este espacio, en esta sesión vamos a ver mi hogar, espacio de diálogo y de paz, ¿sí? Son dos factores importantes que vamos a trabajar. Pero ¿cuál es el reto? ¿No? Ubícate acá en el desempeño, ¿sí? Que dice, analiza la formación de la iglesia desde su historia para encontrar sentido al diálogo y la paz que debe existir en el hogar, ¿sí? Entonces, para encontrar este sentido del por qué nosotros tenemos que ejercitar el diálogo y la cultura de paz, pues vamos a tomar como referencia el contenido de la fundación de la iglesia que hace o que realiza y que realizó Jesucristo. ¿Cuál es el eje principal? ¿No? El eje transversal es la convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad. Así que comencemos. La primera parte de esta hoja, esta ficha de trabajo, ¿no? Es el ver, ¿no? Que se trata más o menos de observar nuestra realidad, así de rápido, ¿no? Te estoy dejando aquí dos imágenes muy curiosas, ¿sí? Que quizás, ¿no? Guarde relación con tu experiencia y eso es lo importante. Entonces, vemos por aquí, por este lado, pues a una familia, cada uno en su espacio, en su privacidad, entre comillas, y el otro, pues una pareja, una familia discutiendo y sus hijos están tapándose los oídos, no queriendo escuchar, ¿no? Entonces te he dejado pues una cita, ¿sí? Una cita eh, que a esa manera de confrontación con tus saberes previos para que puedas entender, reflexionar y luego al final responder a estas preguntas, ¿sí? En primer lugar, estas preguntas, ¿no? Tienen que ver con tu entorno y también contigo mismo. Así que primero, pues debes responder, ¿no? En el hogar, ¿cómo se puede generar ciertos tipos de violencia? Tomando referencia a lo que has leído al inicio, ¿no? En segundo lugar, ya es contigo mismo, que dice de qué forma puedo evitar que mi hogar se transforme en un espacio violento, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues que ver estas dos preguntas, así que tienes que leer muy bien, detenidamente, para que puedas comprender cómo desarrollar estas preguntas, ¿no? Luego estamos viendo lo siguiente, ¿no? En la parte del juzgar, ¿sí? Te he colocado eh, una indicación, ¿no? O sea, Jesús ha fundado la iglesia que persiste en la actualidad. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuál es el modelo que nos ha dejado para formar dentro de nuestro hogar la iglesia doméstica, ¿no? Y sea así un espacio feliz y digno. Entonces he dejado una palabra sagrada, la palabra de Dios,
que viene pues citado por Mateo en el capítulo 4, ¿no? Y conforme a eso, tú lo lees detenidamente, meditándolo siempre en presencia de Dios y vas a responder estas dos preguntas, ¿no? Que tiene que ver con me concentro y me involucro, ¿sí? En me concentro pues tienes esta pregunta, ¿no? En nuestra iglesia doméstica, ¿qué deberíamos enseñar, proclamar y curar? Luego, en me involucro, tienes que colocar o responder a la pregunta, ¿qué debe existir en mi hogar para que se asemeje más a la iglesia de Cristo? ¿No? Eso te lo dejo por favor para que tú puedas responderlo honestamente. Y luego esta parte, ¿no? Siempre después de estas preguntas va a haber la parte del contenido, un contenido breve, digerible, para que tú lo puedas analizar, ¿no? Que son textos, ¿no? Extraídos, pues de, por ejemplo, en Cultura de Diálogo, lo extraje del documento Hogares Don Bosco, ¿sí? En la formación familiar, acá lo puedes encontrar, y también de Benedicto, Familia Humana, Comunidad. ¿Sí? Entonces, em, por favor, lee estos textos que te va a ayudar bastante para que puedas realizar la actividad. Y aquí sí me voy a detener. Esta es nuestra actividad significativa, ¿sí? Teniendo en cuenta, dice, la referencia de los textos anteriores a la siguiente actividad, ¿no? Atento a esta actividad que dice, establece en tu hogar, ¿sí? ¿Qué cosa? Un decálogo para que se fomente la cultura de liderazgo y la cultura de paz, ¿no? Recuerda que un decálogo es, por ejemplo, el mandamiento, ¿no? Los 10 mandamientos. Sería entonces establecer 10 mandamientos para que se pueda fomentar en tu hogar la cultura de comunicación, del diálogo y la cultura de la paz, ¿sí? Y esto lo vas a presentar la otra semana, ¿sí? ¿Cómo lo vas a presentar? Lo vas a presentar pues en un Word o también en una hoja a mano y me lo envías por foto. Recuerda que todos los trabajos son por enviados al WhatsApp, ¿sí? Muchísimas gracias entonces, que tengas un buen trabajo. Recuerda que vamos a estar retroalimentando esta ficha en lo largo del día. Así que me puedes escribir con total normalidad. Vamos ahora a exponerte una parte del contenido, sobre todo el tema que es Jesús funda la Iglesia Católica. ¿Sí? Espero que estés atento, te sugiero que tomes lápiz y papel y puedas anotar algunas ideas. De todas maneras, todo el material te lo voy a pasar. ¿Sí? Nos mudamos entonces, dejamos el pizarrón y vamos efectivamente a la iglesia. ¿Sí? Mira, mira cómo estamos acá. Estamos en una iglesia, si te das cuenta. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Quiero que te concentres. ¿Quién está en el centro de esa imagen? Es Jesucristo. Y Jesucristo es el centro en primer lugar porque es el fundador de la iglesia. Pero ¿cómo ha sido todo esto? Ha tenido que pasar algo, ¿cierto? Un inicio, una causa, un porqué. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cómo fue? Todo eso lo vamos a ver ahora de manera rápida y sencilla. Espero que prestes mucha atención y estés muy atento, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Te voy a presentar algunos PPTs que van a ser de tu agrado y también de importancia para tu vida. Nosotros estamos en el colegio, ¿no? María Jesús Espinosa Matos. Recuerda, estamos viendo la estrategia Aprendo en Casa, elaborado por el Ministerio de Educación. Ustedes son del tercer año de secundaria y estamos en la semana 25. El contenido que voy a presentar es Jesús forma la iglesia, ¿sí? Jesús forma la iglesia, que te va a servir de referencia para establecer esas condiciones que debe existir en tu hogar con respecto a la cultura del diálogo y la cultura de la paz, ¿sí?
Muy bien, rapidito entonces. Comenzamos. Es necesario ahondar en el origen. Vamos al origen. Acompáñame a descubrir el origen de todo. ¿Cómo fue? A lo largo de la historia, que la voy a representar con una flecha, han existido numerosas culturas. Y eso es lo que venimos trabajando, ¿te acuerdas? Lo que venimos trabajando en la primera sesión, que vendría a ser la presentación del curso. Y tú me dijiste que la religión, pues, ha estado presente en numerosas culturas. Y efectivamente, a lo largo de la historia han existido numerosas religiones, numerosas culturas que han establecido ese contacto con lo divino, con lo sagrado, con lo misterioso, con lo religioso. Y le han llamado quizás religiones a ese intento de llegar a dónde, de llegar a ese misterio, que le vamos a colocar una X. Y esto ha sido hasta un punto determinado de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de este recorrido, de este horizonte histórico, pues han pasado muchos años y el hombre no ha podido tener pleno conocimiento de quién es este misterio, hasta que en un momento determinado de la historia, pues este misterio plenamente, por amor, decidió formar parte de la historia. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, que se hizo hombre para nuestra salvación. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Antes de empezar cómo ha sido fundada la Iglesia, necesitamos conocer primero que esto ha sido un cambio de método y un cambio en la historia. Ya no es el hombre que se dirige hacia Dios, sino con la aparición y la intervención de Jesucristo en la historia es el mismo Dios que decide revelarse ante los hombres. Qué maravilloso, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que Jesucristo se introduce, como tú ves, a nuestro horizonte histórico y forma parte de nuestra naturaleza para una misión importante. ¿En qué consistirá esta misión? ¿Para qué Jesús fundó su iglesia? Acompáñame y lo vamos a ver. En primer lugar, esta iglesia que tú ves, que es quizás el lugar referencial para todos los católicos, nosotros los católicos, donde podemos orar, conversar con Dios, sentirnos bien, en paz, dialogar, pues ha tenido un proceso de crecimiento, ha tenido su inicio, ha tenido su desarrollo, ¿no? Veamos entonces cómo ha sido. Como la redención que Cristo había conseguido para nosotros tenía que llegar a todos los hombres, Cristo funda la iglesia con la misión de continuar, ¿sí?, en la tierra, pues ese plan divino. La iglesia, por tanto, no es invención humana. Esa es la primera característica que te voy a decir. La iglesia no es una invención humana, es fundada por Jesucristo y por lo tanto eh, es una entidad divina, ¿sí? Pero está conformado por hombres. De ahí que pueda tener errores también. Vamos a ver qué es la iglesia. Hay algunas precisiones en cuanto al término que te van a ayudar a conocerlas. Primero, la iglesia significa una convocación, congregación, asamblea, ¿no? Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Está la iglesia presente. Por ejemplo, en tu hogar, cuando se reúne para rezar, la iglesia está presente. Toda la iglesia. En primer lugar, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios convocado por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos. Fundado por Cristo, regido por el Papa, que luego vamos a ver cuáles son las jerarquías, pero sobre todo está
bajo la acción del Espíritu Santo. Y es esta tercera persona de la Santísima Trinidad que hace que la iglesia siga viva, siga ardiendo por el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en la última parte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ha sido esta fundación de la iglesia. Jesús, pues durante su vida aquí en la tierra, recuerda esa X con la flechita, pues ha tratado de fundar una iglesia espiritual visible y jerárquica, y así lo hizo. Esta fundación se fue preparando poco a poco a lo largo de su vida y se ha basado pues en el anuncio del reino de Dios, es decir, en la salvación mediante sus palabras, sus obras y su persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? La fundación de la iglesia empezó aquí, junto a los 12 apóstoles. Tenemos a Jesús en el centro y a sus 12 discípulos, 12 apóstoles que él mismo llamó. El llamado a los 12. Nos dice Lucas 6, versículo del 13 al 16. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, a Judas, Santiago y a Judas Iscariote, quien lo iba a traicionar, ¿no? Ahí está, te dejo el nombre de los 12 apóstoles y también la cita de Marcos en el capítulo 3, que nos dice, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos, dándoles poder para expulsar a los demonios, ¿no? Entonces, Jesús a la hora de fundar, forma la iglesia. Como te dije, iglesia es llamado, congregación, asamblea, convocatoria. Y efectivamente es lo que hizo Jesús con sus apóstoles. Los llamó, los convocó y cimentó a su iglesia. Muy bien, entonces continuamos. Pero Jesús tenía que ascender al cielo. Tenía que dejar que la tercera persona de la Santísima Trinidad también haga su trabajo. Entonces, Él envía, evidentemente, al Espíritu Santo para que pueda prolongar la existencia de la Iglesia. ¿Y qué nos dice? Acá te lo resumo. Pues María y los apóstoles estaban reunidos y en eso se escuchó un ruido como de ráfaga de viento impetuoso, ¿no? Llenó la casa donde estaban sentados. Se posaron sobre cada uno de ellos de sus cabezas lenguas de fuego y empezaron a hablar en idiomas y se entendían. Y Pedro se llenó de mucha valentía ese momento y pudo predicar a muchas personas, personas de otras culturas, de otras lenguas, y él podía hablarlos en su idioma. Luego vamos a ver el tema de los dones del Espíritu Santo, pero quiero que te quedes con con este hecho en la cual se consolida pues la misión evangelizadora de la Iglesia. Y en específico, quiero que te quedes con esta idea. La Iglesia existe para salvar a las almas. No hay otra finalidad. Si tú estás dentro de una iglesia es porque necesitamos salvarnos y queremos hacerlo. Entonces, qué modelo Jesús nos ha puesto para poder lograrlo? Necesitamos, bueno, nos ha dejado dos, ¿no? Una cultura de paz y una cultura de diálogo. Como vemos, Jesús no vino a ser un revolucionario político, social, sino un revolucionario espiritual, un revolucionario en la forma de pensar, dejando la, digamos, estructura en cuanto a la ley, abrirse al amor, a la verdadera caridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, si la familia es la iglesia doméstica, mi hogar es la iglesia doméstica, ¿cómo puedo yo hacer que esto sea pues como una verdadera iglesia? ¿No? Tengo dos cosas, la cultura del diálogo y la cultura de la paz.
que lo vas a ir trabajando en tu ficha de actividad, ¿sí? Espero que te haya ayudado y esto pues ha sido todo por hoy y termino con esta idea. La iglesia entonces, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo y pueblo de Dios formado por los bautizados, que profesan la misma fe en Jesucristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen al Papa y a los obispos. ¿Sí? Entonces, ¿tú realmente eres verdadera iglesia? La pregunta sería, ¿tu hogar es una verdadera iglesia de Cristo? ¿Qué necesitas? Pues vamos a trabajarlo. Espero que te vaya bien. Cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Nos vemos. Cuídense mucho.